Buenas tardes, hermanos. Ahí estamos. Ahí estamos. Déjeme colocarme esto por aquí. Muy bien. ¿Tienen sueño? Yo sé que tienen sueño. Cuando yo comience a hablar van a tener más sueño todavía, así que no se preocupen. Vamos a hacerlo rápido, hace mucho calor y no hay suficientes ventiladores, así que vamos a tratar de terminar pronto. 15, 20, 30 minutos y estamos fuera. Así que vamos a orar y comenzamos. Padre, queremos darte gracias por este tiempo en que nos permites escuchar tu palabra. Te pedimos que tú nos hables, que tú nos confrontes, que tú puedas transformarnos por medio de tu palabra con el obrar de tu Espíritu Santo, Señor, y que tú puedas ser glorificado también en esto, Padre. Te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a continuar nuestro estudio en la carta del apóstol Pablo a los romanos. Estamos hoy en el capítulo 14. Vamos a ir del versículo 1 al versículo 12. Romanos, capítulo 14, versículos 1 al 12. ¿Están todos ahí? ¿Sí? Muy bien. Dice así la palabra del Señor en Romanos 14, versículos 1 al 12. Acepten al que es débil en la fe, pero no para juzgar sus opiniones. Uno tiene fe en que puede comer de todo, pero el que es débil solo come legumbres. El que come no desprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios lo ha aceptado. ¿Quién eres tú para juzgar al criado de otro? Para su propio amo está en pie o cae. En pie se mantendrá porque poderoso es el Señor para sostenerlo en pie. Uno juzga que un día es superior a otro, otro juzga iguales todos los días. Cada cual esté plenamente convencido según su propio sentir. El que guarda cierto día, para el Señor lo guarda. El que come, para el Señor come, pues da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor se abstiene y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí mismo, y ninguno muere para sí mismo. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Por tanto, ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque para esto Cristo murió y resucitó, para ser Señor tanto de los muertos como de los vivos. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O también tú, ¿por qué desprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Dios, porque está escrito: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua alabará a Dios. De modo que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí mismo. Así que este pasaje vamos a dividirlo en 3 puntos nada más, facilitos. El punto número 1, versículos 1 al 4, vamos a ver: reciban al débil en la fe. Punto número 2, versículos 5 al 6, tengan sus propias convicciones y den gracias. Perdón, son 4 puntos. Punto número 3, ninguno vive para sí mismo, es el versículo 7 al 9. Y versículo 10 al 12, punto 4, el juicio no te corresponde a ti. Así que es lo que vamos a ver el día de hoy. Si tuviéramos que ponerle un título a este sermón, quizás pudiera ser asuntos de conciencia y cómo tratarlos. ¿Han escuchado acerca de asuntos de conciencia? O sea, asuntos debatibles, asuntos que no son claros en la Biblia. Podríamos nombrar bastantes, varios, muchísimos, que han llenado nuestras iglesias y muchas veces han sido causa de división en diversas iglesias, como por ejemplo podemos nombrar alguno: la música. ¿Qué música cantamos? ¿Qué música escuchamos como cristianos? La Biblia no es tan clara en qué música debemos escuchar, ¿verdad? Otro, ¿cuál sería? ¿Un cristiano debe o puede ponerse tatuajes o no? Bueno, la Biblia no habla muy claro en cuanto a eso. Quizás hay un versículo que habla acerca de marcas en el cuerpo, ¿verdad?
pero no hay más que eso. No decimos que el cristiano debe ponerse tatuajes, ¿verdad? Tampoco decimos que no, estamos diciendo que la Biblia no es clara en ese punto. Otro punto quizás sería, ¿el hombre debe usar pelo largo o debe tenerlo siempre corto? Pues la Biblia no habla muy claro, hay versículos ahí, pero que no están muy claros. Otro asunto que era bastante importante en alguna iglesia en la cual yo estaba era el uso del velo en la mujer, ¿verdad? Es un asunto bastante debatible, que no es muy claro, pero que hermanos son muy enfáticos. No, tiene que usar velo la hermana, porque si no, es rebelde en contra de su marido, ¿verdad? Pero la Biblia no habla muy claro en cuanto a esos temas. Entonces, esos son ejemplos acerca de asuntos de conciencia, asuntos debatibles en la iglesia que no están claros en las Escrituras. Bueno, vamos a explicar un poco de lo que estaba sucediendo aquí. Si ustedes pueden notar, bueno, no leímos todo el pasaje, pero este pasaje va del capítulo 14 al capítulo 15, por lo menos hasta el versículo 17, 19 quizás. Si nosotros vemos el versículo 1, habla de un grupo de personas. Dice, acepten al que es débil en la fe. Y el capítulo 15, en el versículo 1 también, habla de otro tipo de personas, de otro grupo. Así que nosotros, los que somos fuertes, entonces habla de dos partes. No sé por qué me está tocando a mí hablar de esos compas que andan peleados. Unos fuertes, otros débiles. El otro día vimos otros que unos se sentían mejores que los otros, ¿no? Pero ahora nos toca hablar de estos amigos, de estos hermanos en la iglesia de Roma, que unos son llamados por el apóstol Pablo débiles. Y cuando escuchamos débiles, tal vez imaginamos, no, pues es cuando estaban bien débiles, medios desnutridos. No habla de hermanos que no estaban muy bien comidos, ¿verdad? Ni cuando habla de fuertes, habla de puros hermanos que iban al gimnasio, ¿no? No está hablando de eso. Tampoco está hablando, al llamar débiles, de hermanos que tenían una comunión muy superficial con Dios. Y al hablar fuertes, decía, no, pues estos hermanos tienen una gran comunión con Dios. No está hablando tampoco de eso. No está hablando de que unos eran más espirituales que los otros, tampoco está hablando de eso, sino que está hablando en cuanto a débiles y fuertes, a hermanos que al tratar asuntos, sus conciencias eran débiles en cuanto a ciertos asuntos, y los otros tenían una convicción más clara en cuanto a lo que creían en otros asuntos. Así que esta es la situación. Hay una pequeña o quizás una gran división entre estos hermanos. Quizás judíos, la otra vez hablamos de judíos y gentiles que estaban ahí divididos, ¿no?, por algunos asuntos. Ahora quizás son dos grupos, quizás una mezcla de judíos y gentiles contra otra mezcla de judíos y gentiles. ¿Cuál era el problema? ¿Cuáles eran las cuestiones que tenían? Un grupo decía, bueno, nosotros debemos cuidar nuestra alimentación. Si ustedes ven el texto, va a hablar acerca de que unos comían carne y otros solamente comían vegetales, legumbres, verduras, ¿verdad? Entonces, ¿de dónde nacen los vegetarianos? Posiblemente desde allá venían, ¿no? Solo verduras. Los otros les gustaba carne, quizás seguramente habían llegado algunos hermanos de Monterrey, Argentina, por esa iglesia. Pues bastante carne les gustaba comer a estos compas. Y los otros decían, no, nosotros podemos comer carne, y el otro grupo decía, no se debe comer carne, solo debemos comer legumbres. Y tenían otra discusión también. Algunos observaban los días, quizás importantes para los judíos, como por ejemplo, ¿cuál es un día importante para los judíos? De suma importancia. ¿Cuál? La Pascua posible. El día sábado, otro de los días más importantes para los judíos. Recordando la creación, el Señor dijo que 6 días trabajarás y el séptimo será un día dedicado para el Señor, recordando la ley de Moisés, ¿verdad? Entonces posiblemente ellos eran muy enfáticos en observar esto, comer solamente vegetales, no contaminarse con la carne que no sabían de dónde la habían sacado, entonces preferiblemente no la consumían. Y el otro grupo, pues, no le importaban mucho esas cuestiones. Ellos comían carne, ellos no les importaban mucho observar los días como al otro grupo. Si llegaba una de esas hermanas de Guerrero, ¿no?, con su pozole verde así,
con carne de puerco. Unos decían, híjole, no, eso es prohibido para nosotros, porque la ley judía, la ley de Moisés lo prohibía, y los otros decían, no, no pasa nada, nosotros podemos comer tranquilos. Venía uno de esos platotes con guacamole y pico de gallo y sus carnitas michoacanas, ¿no? Híjole, los otros cuates le entraban con todo y los otros, no, pero mira estos amigos cómo están comiendo eso si es prohibido. Entonces eran ese tipo de discusiones que había en esta iglesia, y eso estaba provocando una división. Y entonces Pablo en este texto va a tratar con esos problemas y va a mostrarles qué es lo que se debe hacer cuando hay esos asuntos en la iglesia. Y la realidad que vivían los romanos no es muy lejana a la realidad que nosotros vivimos en los temas que ya comentamos: música, tatuajes, que el cristiano va al cine o no debe ir al cine, que el cristiano debe leer literatura de ficción o no, el cristiano debe leer Harry Potter o no, El Señor de los Anillos, sí o no, es pecado o no es pecado. Entonces, esas discusiones muchas veces surgen en nuestras iglesias y a algunos hermanos les parecen muy importantes, aunque realmente no son importantes. Pablo no está tratando aquí con temas de primer orden, de primera importancia. No está tratando acerca de la salvación, que en ese punto no debería de haber discusión, ¿verdad? Todos necesitamos creer en la iglesia que Cristo murió en nuestro lugar. ¿Es así? Por supuesto que es así. Ese tema ni siquiera se debe discutir. Otro tema: todos necesitamos creer que Cristo resucitó al tercer día en forma corporal, ¿verdad? No hay discusión ahí. Pero ellos estaban entrando en temas que no eran de mucha importancia, de mucha relevancia, que si lo hacían o no lo hacían, no afectaba su salvación, pues. Entonces, esos eran los temas que estaban afectando la iglesia. Y Pablo comienza escribiendo, dice: acepten al que es débil en la fe. Cuando dice esta palabra, acéptenlo, está diciendo, recíbanlo con ustedes. Reconózcanlo como un cristiano genuino, como un cristiano verdadero. Recíbanlo para tener una comunión íntima, una relación cercana con ustedes. Si recuerdan, normalmente en la Biblia cuando se habla de recibir a alguien o de comer en una mesa con alguien, ¿de qué habla? De una comunión muy cercana. ¿Recuerdan Apocalipsis 3:20? Dice algo más, ya ni me acuerdo muy bien cómo dice, pero dice algo como: si alguno escucha, si llamo a la puerta, si alguno escucha mi voz y abre la puerta, dice, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. ¿De qué está hablando? De una cena donde va a haber una comunión muy, muy cercana. Si recordamos el Evangelio de Juan, en esta imagen de la última cena, recordamos que Juan, el apóstol, escribe que estaban sentados a la mesa y el discípulo, dice, al que Jesús amaba, estaba sentado a la mesa y estaba recostado sobre el pecho de Jesús. Una comunión muy cercana, una relación muy, muy íntima. Entonces de eso está hablando Pablo. Acepten, dice, al que es débil en la fe. ¿Y para qué lo debes aceptar? ¿Por qué lo debes aceptar? Pero no dice para juzgar sus opiniones, no dice recíbelo contigo para que cuando esté en tu mesa, cuando esté hablando contigo, ahora sí, vamos a darte duro, ¿no? Vamos a demostrarte que tú estás equivocado. No está diciendo Pablo eso. Dice que lo vas a recibir como un verdadero hermano, pero no para contender con él, no para tratar de ganar la discusión. Muchas veces nos pasa, ¿verdad? A ver, hermano, ven, vamos a hablar. ¿De qué tema? De este tema. A ver si es cierto que tú tienes la razón, o a ver si yo con mi infinita sabiduría te puedo ganar. A veces somos como esos vendedores. ¿Alguien es vendedor aquí? Ahí está uno. ¿Cuál es la técnica de un vendedor? Tratar bien al prospecto de cliente, ¿no? A ver, venga, aquí le enseño mi camioneta, ¿no? Solo porque el hermano alzó la mano, no es que él sea así. A ver, siéntese, maneje, en una prueba de manejo, dele. Pero cuando ves como que el cliente se desanima, no pierdo tiempo contigo, que venga el que sigue, ¿no? Es la técnica de vender. Te trato bien cuando creo que eres un potencial cliente, pero te empiezo a tratar mal cuando ya no me importas, no tienes dinero, ya
Anda, el que sigue que sí tiene más que tú, ¿verdad? Entonces, dice Pablo, no lo recibas para eso. No recibas para estar debatiendo con él, no lo recibas porque piensas que vas a ganarle la discusión. No lo recibas para debatir con él, sino recíbelo como un verdadero hermano en la fe. Es la instrucción para los fuertes, y también en el capítulo 15, versículo 7 creo, que va a instruir a los débiles también. Los fuertes reciban a los débiles y los débiles reciban a los fuertes. Hay un recibimiento mutuo de los unos a los otros. El versículo 2. Uno tiene fe en que puede comer de todo, dice, pero el que es débil solo come legumbres. Alguno cree, alguno confía que puede comer de todo, que podía comer puerco, que podía comer sus camarones, su aguachile, ¿no? De ese aguachile verde, bien, bien chido. Si recuerdan en Levítico, Dios da instrucciones acerca de lo que se puede y no se puede comer. Creo que es Levítico 11, Deuteronomio 14, creo que le traigo un poco más resumido. Vamos a ver ahí, Deuteronomio capítulo 14. Dice así: ustedes son hijos del Señor, su Dios. No se sajarán ni se rasurarán la frente a causa de un muerto, porque eres pueblo santo para el Señor tu Dios. Y el Señor te ha escogido para que le seas un pueblo de su exclusiva posesión de entre los pueblos que están sobre la superficie de la tierra. Está escribiendo los mandamientos para el pueblo de Israel, para el pueblo judío. Versículo 3: no comerás nada abominable. Estos son los animales que ustedes podrán comer: el buey, la oveja, la cabra, el ciervo, la gacela, el corzo, la cabra montés, el íbice, creo que dice ahí, no sé qué será eso en realidad, el antílope y el carnero montés. Y cualquier animal de pezuña dividida que tenga la pezuña hendida en dos mitades y que rumie, lo podrán comer. Pero estos no comerán de entre los que rumian o de entre los que tienen la pezuña dividida en dos: el camello, el conejo, el damán, pues aunque rumian, no tienen la pezuña dividida. Para ustedes serán inmundos. El cerdo, aunque tiene la pezuña dividida, no rumia, será inmundo para ustedes. No comerán de su carne ni tocarán sus cadáveres. De todo lo que vive en el agua, estos podrán comer, todos los que tienen aletas y escamas, pero no comerán nada que no tenga aletas ni escamas, será inmundo para ustedes. Toda ave limpia podrán comer, pero estas no comerán: el águila, el buitre y el buitre negro, el azor, el halcón y el milano según su especie, todo cuervo según su especie, el avestruz, la lechuza, la gaviota y el gavilán según su especie, el búho real, la lechuza blanca, el pelícano, el buitre, el somormujo, la cigüeña y la garza según su especie, la bubilla y el murciélago. Todo insecto alado será inmundo para ustedes, no se comerá. Toda ave limpia podrán comer. No comerán ningún animal que se muera. Lo podrás dar al extranjero que está en tus ciudades para que lo coma, o lo podrás vender a un extranjero, porque tú eres un pueblo santo al Señor tu Dios. No cocerás el cabrito en la leche de su madre. Entonces hay muchas leyes en cuanto a la comida que el pueblo judío, que el pueblo de Israel debía observar. Entonces, algo que me pareció interesante, dice: no comerán ningún animal que se muera. Entonces, ¿van a comer vivo al animal o cómo está la situación? No, sino que si lo estaba criando y esa gallina de repente ya estaba tan gorda que le daba un paro cardíaco y lo encontraba muerto, no podían ni pelarlo rápido, no como hacemos nosotros. No, córtale el cuello rápido para que se desangre y podamos comerlo. No podían hacer eso. Si un animal se moría por alguna cosa, no podían ir y cortarle el cuello y comerlo, sino que había ciertos pasos que debían seguir para matar al animal y para poder comerlo, para que ese animal fuera considerado un animal limpio. Entonces, todas estas leyes, posiblemente estos judíos
que habían sido criados desde niños con esos ritos y esas observancias, habían llegado a conocer a Cristo como su Salvador y les era difícil dejar su cultura, las costumbres que ya tenían, en las que ya venían viviendo por muchos años. Así que estos hermanos, dice Pablo, o Pablo los llama débiles en la fe, y por lo tanto, como estos hermanos no sabían de dónde venía la carne que se había cocinado ahí en la cena de matrimonios, ¿saben qué hacían? No, el sándwich no me des, mejor puras papitas. Ahí el hermano Eduardo en Roma, ¿no? Mandando mensaje, hermanos, vamos a hacer unas cazuelas. Híjole, pues nadie sabía de dónde había venido la cecina y las chuletas, ¿no? Entonces, ellos optaban por, no, mejor, solo las ensaladitas, ¿no? Nada más. ¿Por qué? Porque no sabemos cómo se sacrificó ese animal. No sabemos si se murió en el corral y de todos modos lo destazaron y lo están trayendo. No sabemos si toda la sangre fue enjuagada de esa carne y la vamos a comer. Mejor preferimos no hacerlo para no transgredir, según ellos, la ley que el Señor les había dado en el Antiguo Testamento. Entonces, esa era la situación con ellos. Dice, el que come, el versículo 3, el que come, no desprecie al que no come, y el que no come, no juzgue al que come, porque Dios lo ha aceptado. Así que Pablo lo que va a hacer, no les va a decir, a ver, ustedes los fuertes tienen la razón, o ustedes los débiles tienen la razón. Sino, ¿saben qué les está diciendo Pablo? Los dos, tanto los débiles como los fuertes, están equivocados, porque el fuerte, que comía de todo, menospreciaba al débil, y decía, mira, tú eres menos, porque no confías en la obra, en que la obra de Cristo fue completa y total, y que ya no tienes que observar todos estos mandamientos. Y el débil juzgaba al fuerte que comía de todo. Los que no comían de todo juzgaban y criticaban a los fuertes. Y dicen, mira, están comiendo cerdo. Y están comiendo, ¿cuál otro animal era prohibido? El conejo, dice, ¿no? Están comiendo conejo, mira. Se ve bien, bien rico, pero Dios nos prohibió comerlo. No deberían hacerlo. Pero Pablo dice, en el versículo 3 que acabamos de leer, el que come no debe despreciar, no debe hacer menos al que no come. Y el que no come no debe juzgar al que come. ¿Por qué? Porque Dios lo ha aceptado. Para el Señor, ellos están justificados. Si comes puerco o no comes, si comes las carnitas michoacanas o no comes, de todas maneras la obra de Cristo fue suficiente para ti. No hay más. Nuestra salvación no se basa en nuestras dietas o en nuestras obras, sino solamente en la obra completa de Cristo. Así que Pablo está tratando de terminar con esta discusión aquí. Y ojo que debemos ser claros en esto. Estos hermanos judíos que seguían observando la ley no eran como los famosos judaizantes. ¿Recuerdan los judaizantes? Que confiaban posiblemente en Cristo, pero trataban de añadir algo. No confiaban en que Cristo los había salvado totalmente, sino que necesitaban Cristo más cumplir la ley. Y a ellos Pablo los denuncia y habla bastante fuerte acerca de ellos. ¿Recuerdan Filipenses 3? Dice algo así como, cuídense de esos perros, de esos malos obreros, de los mutiladores del cuerpo. Y Pablo dice, porque nosotros somos la verdadera circuncisión. A ellos los denuncia, pero estos hermanos no eran como esos judaizantes. No es que estaban aumentando obras a la obra de Cristo, sino por la cultura, por el trasfondo de su vida, como habían sido criados, seguían todavía tratando de observar, quizás para sentirse mejores cristianos tal vez, para sentirse más cómodos. Bueno, sí, entendemos que Cristo nos salvó, que nuestras obras no aportan nada a nuestra salvación, pero nos sentimos mejor si seguimos guardando nuestras dietas y nuestros días importantes. Posiblemente era lo que pensaban. No así los otros que habían entendido, bueno, esto ya no es necesario guardarlo porque Cristo ya ha cumplido la ley en nuestro lugar. Así que pasamos al versículo 4.
Pablo hace una pregunta. ¿Quién eres tú para juzgar al criado de otro? ¿Cuál creen que habrá sido la respuesta de estos hermanos? ¿Quién eres tú para juzgar al criado de otro? Seguramente dijeron, no, pues nadie en realidad. No soy nadie. Para su propio amo, está en pie o cae. El pie se mantendrá, en pie se mantendrá porque poderoso es el Señor para sostenerlo en pie. Pablo les está diciendo, ustedes no son nadie para juzgar al siervo de otro, porque la responsabilidad del siervo no es contigo, no es contigo, ni es contigo. ¿Con quién es la responsabilidad del siervo? Con su amo. Él va a dar cuentas solamente a su amo. Así que no tienes por qué estarlo juzgando. Todos tienen un amo, está diciendo Pablo, y no son sus hermanos, sino que es Dios. Y por la voluntad de su Señor van a permanecer en pie, por la bondad de Cristo, por la misericordia de Cristo, por la gracia de Cristo, por el amor de Cristo, ustedes permanecen en pie. Y nada más que por eso. Vamos ahora al segundo punto. Tengan sus propias convicciones y den gracias a Dios. Capítulo 14, versículos 5 al 6. Uno juzga que un día es superior a otro. Otro juzga iguales todos los días. Cada cual esté plenamente convencido según su propio sentir. El que guarda cierto día, para el Señor lo guarda. El que come, para el Señor come, pues da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor se abstiene. El problema sigue siendo el mismo. Ahora empieza a tratar el tema de los días. Uno juzga que un día es superior, es más importante que otro. Y dice, y otro juzga iguales todos los días. Pero dice luego, cada cual esté plenamente convencido según su propio sentir. Está enfrentándose al mismo problema, posiblemente, como ya dijimos, relacionado con los días que los judíos consideraban muy importantes para ellos, como el día sábado, ya lo dijimos, quizás días festivos, me parece que observaban los días de luna nueva y todas esas situaciones y esas cosas que les dieron en la ley de Moisés. Pero Pablo no les da mucha importancia a este asunto de discutir cuáles días son mejores que otros ni nada, porque el problema no son los días que ellos observan, sino el juicio que cada uno pone sobre su hermano. Muchas veces juzgamos a los hermanos que no están de acuerdo con nosotros, ¿verdad? Mira, este hermano no está de acuerdo conmigo, así que no, estás mal, hermano. No hablo contigo porque estás equivocado. A ver, ya lo dijimos el otro día, no, a ver qué música vamos a cantar en la iglesia. Entonces el hermano Eduardo dice, no, pues puros himnos, hermanos, himnos. La iglesia ha cantado himnos por años. Y Joshua, ¿no? más joven, más actual. No, la IBI, hermanos, la IBI podemos cantar. ¿Cuál creen que tiene la razón? Pues yo creo que los dos tienen la razón. No tiene por qué haber división, si la IBI, que si himnos, siempre y cuando los cantos sean bíblicos, estamos de acuerdo y no hay por qué estar discutiendo. Así que el hermano Eduardo no va a enojarse con Joshua porque Joshua no quiere cantar himnos, ni Joshua con el hermano Eduardo porque al hermano Eduardo no le agradan mucho las de la IBI, ¿verdad? No hay por qué discutir porque son temas pues que no tienen, por supuesto la alabanza en la iglesia tiene mucha importancia, pero siempre y cuando la alabanza sea bíblica, todos estamos bien. No, pero es que a mí me gusta más la voz de Jonathan Jerez. No, pero es que a mí me gustan más esos cuates que parecen como tenores, ¿no? Que cantan bien chido como... No importa quién canta mejor o peor. La cosa es que el Señor está siendo alabado, la cosa es que el Señor está siendo glorificado por su iglesia por medio de la música. Entonces, pero les dice claramente en el versículo 5, en la segunda parte,
Cada cual, dice, esté plenamente convencido según su propio sentir. Lo que les está diciendo es, cada uno debe formar sus propias convicciones y debe vivir de acuerdo a ellas. Debes estar convencido de lo que crees y eso debe afectar tu vida. Hay asuntos, como dijimos, que no están claros en la Escritura. Por ejemplo, un asunto bastante interesante cuando llega diciembre y se empiezan a encender los foquitos por todos lados, ¿no? Los villancicos. Y hay iglesias en donde no están, algunos hermanos, o quizás la mayoría, o todos posiblemente, no están de acuerdo en celebrar ¿cómo se llama esa fiesta de diciembre? Ah, Navidad, sí. Entonces no están muy de acuerdo. Y de repente llegan 2, 3 hermanos, ¿no? Que vienen de otra iglesia donde sí celebraban Navidad. Dice, hermanos, vamos a celebrar Navidad. No, pero ¿por qué si Navidad no se celebra? Porque Jesús no nació en diciembre. Bueno, si Jesús nació en diciembre o no nació en diciembre, no es lo importante. Lo importante es que Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Eso es lo importante. Y Navidad no debería ser un punto de discusión. Quizás sería diferente si hablamos de, hermanos, vamos a poner el altar de muertos, ¿no? Esa es otra cosa, muy diferente. Pero si hablamos de Navidad, no hay por qué discutir, no hay por qué pelear, no hay por qué, no, pues el hermano celebra Navidad, mira cómo están esos hermanos ahí con sus foquitos y cantando. Si Jesús no nació en diciembre, y menos el 25. No hay por qué pelear por esas situaciones. Como dijimos, lo importante es que Jesús nació cuando, no lo tenemos muy claro, pero vino al mundo a salvar a los pecadores, y Pablo dice, de los cuales yo soy el primero, ¿verdad? Es así como debemos entender Navidad. Si hay foquitos o no hay foquitos, no nos debe interesar mucho, pero debemos estar convencidos de lo que creemos. Versículo 6. El que guarda cierto día para el Señor lo guarda. El que come, para el Señor come, pues da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor se abstiene y da gracias a Dios. Entonces Pablo lo que dice, ya sea que coman o no coman, que observen los días como importantes o no, si lo haces con acción de gracias, con el fin de agradar y de honrar al Señor, estás en el camino correcto. Hay otro lugar donde Pablo dice, ya sea que comas o bebas, hazlo todo para la gloria de Dios. Sea que comas el pozole o comas solo ensalada, si lo haces agradeciendo a Dios y para honrarlo y glorificarlo, estás caminando bien, estás haciendo bien las cosas. Ya de aquí nos vamos rápido, hermanos, porque ya tengo mucho calor y sueño. Y ustedes también, ya los veo, necesitan estar en una piscina y con los pies ahí en el agua. Punto 3, ninguno vive para sí mismo, versículos 7 al 9. Porque ninguno de nosotros vive para sí mismo, y ninguno muere para sí mismo. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Por tanto, ya sea que vivamos o que muramos, del Señor, ¿dónde está? Del Señor somos. Porque para esto Cristo murió y resucitó, para ser Señor tanto de los muertos como de los vivos. Entonces, según esto, Pablo dice, ninguno vive para sí mismo. ¿Qué quiere decir esto? Que el cristiano no debe vivir una vida, se dice, cuando uno piensa en sí mismo, ¿cómo se dice? Exactamente. Yo creo que ustedes hicieron estas notas de aquí. Ninguno debe vivir de manera egocéntrica. Ninguno debe vivir solamente pensando en sí mismo, sino debe vivir pensando también en los demás. No debe vivir como si fuera independiente de los demás. Debe entender más bien que ya sea que viva o que muera, lo hace para el Señor. Porque al final de cuentas, hermanos, nosotros no nos pertenecemos a nosotros mismos. Tenemos un dueño, tenemos a alguien que nos creó, y no solamente nos creó, sino también que nos compró con su preciosa sangre. Así que nosotros no somos dueños de nuestra vida, sino que tenemos un amo,
tenemos un Señor al cual pertenecemos y al cual debemos todo lo que tenemos y todo lo que somos. Entonces, dice otra cosa que tengo aquí, ninguno se pertenece a sí mismo. Siempre debemos recordar que estábamos perdidos, estábamos condenados, estábamos vendidos al pecado, esclavos de Satanás, esclavos a nuestros propios deseos, y Cristo nos ha comprado, nos ha salvado, nos ha justificado, nos ha adoptado en la familia de Dios. Por lo tanto, no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino al Señor. Y nuestro prójimo de la misma manera. Si vivimos, ¿para quién lo hacemos? Para el Señor. Y si morimos, también lo hacemos para el Señor. Soy un vivo para Cristo y soy un muerto también para Cristo. De manera que en nuestra vida o en nuestra muerte glorifiquemos a nuestro Dios. Y ya llegamos al último punto, todos están felices y yo también. Punto número 4, el juicio, ten en cuenta que el juicio no te corresponde a ti. Si comes carne o solo legumbres, no tienes por qué juzgar al otro, porque el juicio no te corresponde a ti. Versículo 10 al 12. Dice así, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O también tú, ¿por qué desprecias a tu hermano? Porque todos, tú el que juzgas y tú el que desprecias, vas a comparecer ante el tribunal de Dios, porque está escrito, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua alabará a Dios. De modo que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí mismo. En otras palabras, Pablo le está diciendo, no estés fijándote en lo que hace tu hermano. Mejor ten cuidado de ti mismo, porque todos en algún momento van a estar ante el tribunal de Dios y van a ser juzgados por él. Cada uno, dice, va a dar cuenta de sí mismo. Tú no vas a dar cuenta que si Shania comía pozole o no. Tú no vas a dar cuenta si Kiara comía solamente ensaladas. No, cada quien va a dar cuenta por sus propias acciones, por sus propias obras. Entendiendo esto que está hablando aquí a cristianos, no habla de un juicio donde vamos a estar para ver si somos salvos o no somos salvos, sino es un juicio en donde nuestras obras van a ser vistas para ver qué recompensas vamos a tener delante del Señor. Bueno, es un tema más profundo, pero lo importante aquí es que cada uno va a dar cuenta de sí mismo. Tanto el que juzga, tanto el que desprecia, igual va a estar delante del Señor. Y Pablo menciona Isaías 45, me parece, donde dice, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua alabará a Dios. Si juzgas y comías solo legumbres, un día vas a estar delante de Dios y tus rodillas se van a doblar y tu lengua va a confesar a Jesús como Señor. Y si comías solo carne y menospreciabas a los demás, un día vas a estar delante de Dios y tus rodillas se van a doblar y tu lengua va a confesar que Jesús es el Señor. Vas a estar en el mismo lugar, vas a estar en el mismo punto, humillado delante del poder de Dios. Así que, como dijimos, nuestras iglesias no están alejadas a la realidad que vivían los romanos. ¿Cuántas discusiones hay acerca de como dijimos, de la música, de cómo debe ser el orden en el servicio, en el culto? No, pues hermano, me parece a mí que primero debemos orar y luego las ofrendas y luego las canciones y luego el mensaje y luego nos despedimos. Y viene otro hermano, no hermano, pero es que debemos leer el catecismo menor de Westminster primero y después va el mensaje y al final las canciones, ¿no? No tenemos algo parecido en la Biblia, no nos da un orden la Biblia. Lo único que nos menciona es que los apóstoles en la iglesia temprana tenían la palabra o la enseñanza de los apóstoles, la oración y el partimiento
del pan. Es lo único que podemos ver en la Biblia misma. Pero después de eso, pues el orden, por supuesto debe haber orden, pero si van las canciones primero o el mensaje primero, no debe ser asunto de discusión, ¿verdad? Entonces, eso es lo que Pablo ha enseñado a los romanos, eso es lo que el Señor nos está enseñando a nosotros. En asuntos que no tienen importancia para nuestra salvación, podemos tener diferentes opiniones, pero a pesar de esas diferentes opiniones, debemos estar en unidad, como un solo cuerpo, como un solo pueblo, como una sola familia que quiere avanzar hacia adelante para honrar y glorificar a su Señor. Así que vamos a orar, hermanos, antes de que todos caigan fulminados. Padre, te damos gracias por tu palabra, gracias por este capítulo de Romanos 14, toda esta enseñanza que va a seguir el siguiente domingo, Señor. Te pedimos que tú obres en nuestras vidas, y si algunos tenemos prejuicios en cuanto a asuntos de segunda categoría, de segunda importancia, nos ayudes a ver que tú eres el Rey, Señor, y el único que juzga eres tú, Padre. Así que te pedimos que nos ayudes a nosotros, aún a pesar de cuando algunos hermanos no están de acuerdo en lo que pensamos, podamos amarnos los unos a los otros, Señor, y que podamos por medio de eso darte gloria y honra, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén.